Pronto? Dimmi tutto. Hola, ¿cómo estás? María Elena, pienso que sos. No te pregunté hoy. Yo tengo 3 hijos allá y quedaría para hacerme yo la ciudadanía y mi hijo más chico. Actas de defunción de mi abuelo, ¿sirve esto? Tengo creo todos los papeles de mi abuelo italiano. Bueno, ya me dieron la ciudadanía al fin, con un quilombo detrás. Tengo entendido, tendría que consultarlo, pero estoy casi seguro de que es mi bisabuelo el que vino a Italia. Bienvenidas y bienvenidos a Dimmi tutto, el podcast de ciudadanía, inmigración y cultura italiana, donde nos metemos de lleno en todo lo que tenés que saber para obtener tu ciudadanía italiana, desmistificando el proceso, sacando las dudas y conectando con nuestras raíces italianas de la mejor manera. Soy María Elena Troncoso Giorgis, abogada ítalo-argentina, especialista en ciudadanía italiana, y te invito a que te pongas cómoda, porque hoy vamos a recorrer juntos este camino que nos lleva directo a nuestra herencia italiana. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio que marca un antes y un después en esta serie. Si en los episodios anteriores analizamos el cómo se gestó la Ley 74, bueno, hoy vamos a tratar de diseccionar el qué. Entramos entonces en el ojo del huracán, que es el artículo 3 bis de la Ley 74. Este artículo no es una simple modificación técnica, sino que es una declaración de principios. Es el instrumento con el cual el Estado italiano ha decidido que la sangre por sí sola ya no es suficiente para garantizar la transmisión de la ciudadanía. Como explico en mi libro Ciudadanía Italiana Urgente, hemos pasado de una herencia jurídica romántica a una ciudadanía bajo sospecha y condición. Prepárense para entender la regla que está reescribiendo la identidad de millones de personas. Soy María Elena Troncoso Giorgis y esto es Dimmi tutto, episodio 6. La gran pregunta que hoy nos convoca es ¿cómo funciona técnicamente la regla restrictiva del artículo 3 bis y por qué representa una ruptura tan violenta con la tradición jurídica italiana del ius sanguinis? Para responder esto debemos mirar el texto de la Ley 74, el texto que esta ley insertó en la histórica Ley 91 de 1992. Específicamente, el artículo 3 bis actúa como una superderogación. Afecta no solo la ley actual, sino que pretende anular los efectos de leyes anteriores como la de 1912 e incluso el mismísimo Código Civil de 1865. La redacción es de una jurídica dureza extrema, podríamos decir. Establece que se considera que nunca ha adquirido la ciudadanía italiana, repito, nunca ha adquirido la ciudadanía italiana quien haya nacido en el extranjero y posea otra nacionalidad, a menos que se cumplan las nuevas condiciones. No dice que pierde la ciudadanía, que quede claro esta parte, sino que dice que nunca la tuvo, se considera que nunca la adquirió. Entonces estamos hablando claramente de un intento de borrar el pasado del que venimos hablando desde el episodio número 1 en nuestro podcast. Veamos ahora cuáles son las supuestas vías de salvamento o las excepciones a esta regla súper restrictiva del artículo 3 bis, porque dice, a menos que se den las siguientes condiciones. Y pasa a enumerar una serie de incisos que constituyen cláusulas taxativas que funcionan como las únicas vías de escape jurídico para evitar esta aplicación retroactiva. Veamos cuáles son las principales, que son la vía administrativa y la vía judicial, presentes en las letras A bis y B. Esto es un poco para los nerds jurídicos o jurisconsultos que siguen con precisión un poco el articulado. Pero en general podemos decir que solo estarán protegidos de esta gran derogación de la ciudadanía italiana hacia el pasado quienes hayan presentado una solicitud formal o inicio del trámite, ya sea administrativo o judicial,
antes del 27 de marzo de 2025 a las 23:59 horas. Si el consulado entonces te dio una cita oficial antes de esa fecha, aunque sea para el futuro, entras en esta excepción. Y esto lo hemos visto muchísimo a partir, incluso cuando estaba aún el decreto 36 en su proceso de formalización bajo esta nueva ley 74, mientras estaba en el Parlamento, hemos asistido a casos prácticos, sobre todo aquellos que obtuvieron un turno antes del 27 de marzo, pero que ese turno aconteció en el periodo entre que se publica o se da a conocer el decreto 36 y que finalmente se aprueba el 23 de mayo la ley por el Parlamento italiano bajo el número 74. En este interregno, podríamos decir, en este momento, el decreto 36 contaba con la prohibición absoluta, que no preveía una posibilidad de cita previa para garantizar ser tratado bajo la antigua ley, como sí lo termina siendo luego que se aprueba la ley 74 en mayo. Entonces, quienes quedaron en este periodo intermezzo fueron rechazados en sus trámites. Cuando quisieron reclamar luego por haber sido rechazado, la respuesta fue, en realidad, cuando presentaron su carpeta, por más que habían adquirido el turno antes del 27 de marzo, en realidad la ley que estaba rigiendo era la del decreto 36 y cuyo articulado no preveía el otorgamiento de citas previas, con lo cual toda esta cantidad de personas que tuvieron la mala suerte, incluso después de años de espera en su turno, tener el turno para presentar su carpeta entre el 28 de marzo, que se da a conocer el decreto 36, y el 23 de mayo, que se promulga finalmente o se transforma el decreto 36 en ley 74, donde sí se preveía una garantía para quienes hubiesen obtenido una cita oficial por parte del consulado o del comune también, en algunos casos, antes del 27 de marzo. Luego, si nos centramos en la letra C de este artículo 3 bis, estamos ante la presencia del reconocimiento del derecho, pero solo si el ascendiente de primero o segundo grado, es decir, el padre o abuelo, poseía exclusivamente la ciudadanía italiana al momento del nacimiento del interesado o de su muerte. Si hubo naturalización extranjera, se rompe esta cadena y esto también es una regla súper restricta que tiene que ver con el corazón mismo de esta reforma. La exclusividad de la ciudadanía italiana para ese padre o abuelo, o sea, ya el recorte a la segunda generación, y además que nunca se haya naturalizado a un país extranjero. Y aquí es donde debemos ser críticos. Realmente esta reforma se vende como una búsqueda de una ciudadanía más comprometida con el presente, pero en realidad es una barrera clasista y geográfica. Digámoslo definitivamente. ¿Cuántos descendientes tienen la capacidad económica de mudarse a Italia por 2 años para validar su sangre? La ley ignora que el vínculo cultural y el sentimiento de pertenencia no se miden con un sello en un pasaporte o un contrato de alquiler en algún sitio de Italia. Estamos ante una norma que traslada la ineficiencia del Estado al ciudadano. El gobierno dice, como no puedo gestionar tu carpeta en el consulado, no se me ocurre cómo, escapa fuera de nuestra gestión política, entonces invento una ley que te borra como ciudadano, como ciudadana italiano. Se está rompiendo el principio de continuidad y de seguridad jurídica. Italia envía este mensaje, el gobierno actual italiano, digamos mejor, está enviando un mensaje peligroso a su diáspora. Tu sangre solo vale si tenés el dinero para pisar nuestro suelo. Es una ciudadanía para pocos, volvemos a decirlo, que rompe el contrato histórico que Italia firmó con sus emigrantes cuando les pidió que nunca olvidaran sus raíces. El artículo 3 bis intenta imponernos el olvido, pero nuestra tarea es usar la técnica y la ley para mantener vivo el vínculo. La sangre sigue siendo el punto de partida, pero ahora nos obligan a dar una batalla más compleja por el reconocimiento. Y esta batalla es la que está presente hoy en los tribunales italianos de la mano de los recursos o incidentes de inconstitucionalidad que ya han sido elevados a la Corte y ya se le otorgó audiencia, al menos las primeras audiencias, para el día 11 de marzo de 2026.
La retroactividad que se ataca o respecto de la cual solicitan la inconstitucionalidad está presente en este 3 bis. Si este análisis te aclaró un poco más el panorama, compartilo, porque en este 2026 la información es nuestra única defensa, lo sabemos, lo vengo repitiendo desde el primer episodio. Suscríbete y recuerda que el desglose detallado de todas las leyes derogadas por este artículo también está en mi libro Ciudadanía Italiana Urgente, disponible en Amazon. Para dudas sobre tu línea sucesoria en este nuevo escenario, podés escribirme a mariaelenatroncoso.gmail.com. Esto fue Dime Tutto, episodio 6. Arrivederci. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau. Esto fue todo por hoy en Dime Tutto, el podcast de ciudadanía, inmigración y cultura italiana. Espero que este episodio te ayude en tu camino hacia la ciudadanía. Nos encantaría escuchar tus historias, tus preguntas o incluso esos mitos que te contaron sobre el proceso. Podés suscribirte a nuestro canal, darnos like, seguir, compartir o dejarnos tu comentario. Todos los datos están en la descripción del episodio para que puedas compartirlo con amigos o familiares que ya estén en la misma búsqueda. Hagamos crecer entre todos esta comunidad.